¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada en esta nueva etapa de conversar con una entrevista un poco más larga con alguien que trae información pertinente. Y la sorpresa hoy es mayúscula porque los jueves vamos a tener aquí sentado para conversar sobre las noticias del mundo a Raúl Sor. Gracias por estar con nosotros, Raúl, de vuelta aquí presencialmente para que nos cuentes un poquitito y conversemos. A ver, ¿cómo está el mundo? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, el mundo siempre igual, con sus guerras, con sus conflictos, y también, claro, la biología hace su trabajo, y claro, desaparecen jefes de Estado, gobierno, y bueno, recién acaba de morir Alberto Fujimori, y por cierto, creo que vale la pena que conversemos un poco sobre... Un poco de eso, sí. Alberto Fujimori fue un personaje que tuvo para todos los efectos prácticos, en algún momento lo trataban de dictador, fue encausado por violación de derechos humanos, pasó mucho tiempo en la cárcel, murió ahí. ¿Qué tanto se calcula, Raúl, que ha sido la impronta de Fujimori? Porque de alguna manera nació también con su presencia lo que se conoce hasta el día de hoy en Perú como el fujimorismo. Exacto, y que ha sido continuado por su hija Keiko. Exacto. Y es un movimiento importante en el Perú. Hasta cierto punto el gobierno actual de la señora Boluarte se sustenta en el fujimorismo, de manera que tiene una vigencia absoluta. Y doña Keiko ha hecho varios empeños por llegar a la presidencia, fallidos, pero con una votación muy respetable. De manera que este movimiento, que podríamos llamar de una clase media emergente, de una pequeña burguesía que se abre camino, comerciantes, pequeños industriales, bueno, esto es como la base y también una base agraria, en pequeños agricultores, y el agro en Perú ha tenido un auge interesante, ha entrado al sector exportador de manera significativa, y todo esto constituye esta base social del fujimorismo, que es un movimiento políticamente de derecha, y que claramente de derecha, pero con este condimento que tú señalaste, que es el populismo. Es decir, es un populismo de derecha, y que fue lo que le dio esta popularidad a Fujimori, porque él abrió un poco la sociedad peruana, sí, a estos sectores sociales. Y eso, cada vez que ocurre en un país, por supuesto, tiene un impacto duradero. Ahora, hay ciertas cosas que me han llamado la atención a mí a raíz de lo que tú denominas el fujimorismo. Keiko fue candidata en algún momento dado, bueno, no alcanzó la primera magistratura, pero de ahí en adelante da la impresión de que las distancias que se tomaron con su padre fueron bastante más grandes, porque de hecho creo que Keiko ni siquiera está metida muy activamente en el fujimorismo, así como... Sí, pero en lo subjetivo yo creo que tenían una relación estrecha, porque Alberto Fujimori murió en su casa. Sí, no, de manera que mantenían una relación. Estoy hablando en el ámbito político. En el ámbito político, sí. Él ya se había esfumado políticamente, por así decirlo. Su figura presencial no era determinante. Y Keiko era la heredera nombrada y tenía su propia personalidad política. Y bueno, Alberto Fujimori además es un personaje de luces y sombras. Entre las luces, y una luz muy importante, que fue lo que le dio la gran popularidad, aparte de su gestión económica, que fue como... Enfrentar al Sendero Luminoso. Claro, enfrentar a Sendero Luminoso, que tenía realmente en una situación muy precaria al Perú. Durante una década, Sendero Luminoso, desde el 1900, o quizá un poquito antes, se transformó en una fuerza decisiva en el Perú y tenía al país en jaque, con una política que no tiene precedentes en América Latina. Han habido muchos movimientos guerrilleros, han habido muchos movimientos insurreccionales en América Latina, pero ninguno
de la ferocidad y de la completa falta de respeto a derechos humanos y la criminalidad de Sendero Luminoso. Es decir, Sendero Luminoso realmente no tiene paralelo en cuanto a una organización tan sanguinaria que mataba a diestra y siniestra. Para darte un dato, es decir, hubo más muertes a causa de Sendero Luminoso que los provocados por el ejército. Lo que te quiero decir es que en la historia de América Latina, siempre que han habido campañas contra insurgentes por parte de los ejércitos, bueno, entran muy duramente y suelen, digamos, no distinguir demasiado entre culpables e inocentes. Y cuando uno ve los balances de los daños o las muertes que han causado estos movimientos insurgentes, siempre es muy inferior. En el caso del Perú es al revés. Sendero Luminoso causó más muerte que las fuerzas regulares. Y esto, digamos, tuvo en jaque al Perú, en jaque económico, en jaque social. Había un momento en que, digamos, partes importantes, especialmente el sur del país, eran zonas que estaban vedadas para la ciudadanía, especialmente alrededor de Ayacucho, que fue el corazón de Sendero Luminoso, ¿no? Sí, yo me acuerdo todo lo que fue, todo el combate de Fujimori contra Sendero Luminoso. Habían otras organizaciones también que podían ser calificadas de guerrilleras, pero que tenían, como tú dices, una lógica más política que esta cosa de Sendero Luminoso, que era la extinción básicamente de quienes eran considerados sus adversarios, independientemente si eran campesinos o eran empresarios agrícolas. Exacto, o turistas. O turistas, sí. Hubo varios casos muy conocidos de turistas que estaban a la vera de un camino esperando locomoción y pasaban efectivos de Sendero Luminoso y simplemente los asesinaban. Allá, claro. Y también su táctica de combate era particularmente criminal porque ellos trataron de emular algunos principios de la Revolución China. Entonces tenían esta idea de que el campo cerca la ciudad. Y una manera de cercar la ciudad era asesinar a funcionarios públicos, de manera que el Estado no llegase a zonas periféricas. Y bueno, esto con esta idea de cercar el campo era una idea absolutamente infantil y absurda, porque si hubiesen estudiado a Mao Zedong, se habrían dado cuenta que cuando Mao Zedong dijo eso, 70% de la población en China era rural. Bueno, resulta que en Perú, cuando proclamaron que el campo cercaba a la ciudad, el 70% de la población era urbana. Claro. Entonces era, una muy mala copia que, por supuesto, no iba a rendir resultados. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a las barriadas, también como les dicen eufemísticamente en el Perú, a los pueblos jóvenes, y desde allí trataron de fortalecerse. Pero el combate urbano no les dio resultado. Ya. Última pregunta para pasar a hablar también de lo que fue el debate estadounidense. Una cosa interesante en el caso de Fujimori es que Fujimori era hijo de descendientes japoneses y tenía, por cierto, toda la fisonomía japonesa. Le decían el chinito. Claro, y le decían el chinito que una forma, pero era de japonés. Y fíjate, yo lo he pensado harto, si es que de repente apareciera alguien que es chileno, pero que fuera hijo de, qué sé yo, inmigrantes japoneses o inmigrantes africanos, si es que eso pesaría o no pesaría a la hora de una elección, independientemente de lo que se pensara o independientemente de las ideas. En Perú, en un momento dado, se pensó, y aquí se discutió también, no van a escoger nunca a nadie que sea tan distinto fisonómicamente al pueblo peruano. Y sí, no tuvieron problema porque de hecho creo que la colonia japonesa en Perú es una de las más grandes de Sudamérica. Sí, bueno, él, claro, como descendiente, y él mantuvo una relación muy cercana con Japón. De hecho, cuando se exilia, se va a Japón. Y es reconocido en Japón, de manera que ese elemento estaba allí. Pero él tenía esta característica, su política fue una política disruptiva de la estructura social peruana. Lo que decíamos al comienzo, él aparece como una figura antioligárquica. Y de ese punto de vista es un símbolo
para esta clase media emergente. Entonces, un extranjero o alguien visualmente diferente completa el cuadro de rupturismo de alguien, claro, el chinito, que además era simpático y, bueno, no se veía tan diferente del el conjunto de la población, no era algo que llamase la atención, como podría ser una diferencia, por ejemplo, de color, de Claro. piel. Eso ya es más notorio. En todo caso, él tuvo un éxito político realmente extraordinario. Él todavía, digamos, acaba de fallecer, es inmensamente popular, y hay Sí. mucha gente que estima que él le dio a Perú sus mejores años en términos de estabilidad económica y estabilidad política. Y nadie puede dejar de reconocerle que con métodos muy cuestionables derrotó esta amenaza de Sendero Luminoso, que lo único que uno puede pensar que Perú se habría convertido en una suerte de Camboya bajo Pol Pot, ese régimen criminal que simplemente por la facha, por la mirada que tú tenías, si usabas anteojos ya te podían ejecutar, porque eso era sospechoso de intelectualismo. Bueno,